¿Qué tal, muchachos? Continuemos trabajando la tabla de frecuencias. En esta parte número 3 abordaremos las medidas de dispersión. Soy el maestro Leo. En la parte 1 y en la parte 2 ya indicamos cómo construir la tabla de frecuencias. Y sobre todo en la parte 2 determinamos las medidas de tendencia central. Determinamos la media aritmética, que es el promedio de los datos, la moda, que es el valor que más se repite, la mediana, que es el valor central. Ahora, para determinar las medidas de dispersión, vamos a ocupar la media aritmética. Y aquí está el recordatorio. ¿Cómo obtener la media aritmética? Sencillo. La marca de clase por la frecuencia. Y aquí está. Cada marca de clase por su frecuencia. 7.5 por 17, 127.5, 13.5 por 18, 243, 19.5 por 21, 409.5 y así sucesivamente. 25.5 por 13, 31.5 por 12, 37.5 por 12, 43.5 por 16, 49.5 por 11. Aquí están todos los productos. Ahora los sumamos. Al sumarlos resulta 3180. Entonces la suma de los productos de la marca de clase por la frecuencia no es otra cosa más que el numerador. Habrá que dividirlo entre n. N es el total de datos, 120. Entonces la media aritmética, 3180 entre 120. Recordamos, ¿qué es la media aritmética? Es el promedio de los datos. La media aritmética vale 26.5. Recordemos las medidas de tendencia central. Media aritmética es el promedio de los datos. Moda, valor que más se repite. Mediana es el valor central. Ahora revisemos las medidas de dispersión. Desviación media, varianza y desviación estándar. La desviación media es el promedio de los valores absolutos de las desviaciones de cada dato respecto a la media aritmética. En otras palabras, ¿qué tanto en promedio están desviados los datos respecto a la media? Ejemplo, si tengo un 30, ese 30, ¿qué tanto está desviado respecto a 26.5? ¿Qué tan alejado? Está alejado 3.5 unidades. Si tuviera un 35, ¿qué tanto está alejado ese 35 con respecto al 26.5? 8.5 unidades. Si tuviera un 18, ¿qué tanto ese 18 está alejado del 26.5? 8.5 unidades. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la desviación media? Para datos agrupados. Habrá que aclarar que es para datos agrupados. Necesitaría una columna en la que determine la diferencia entre la marca de clase y la media. Entonces, cada marca de clase voy a restarle la media y esa sería una columna. Otra columna sería multiplicar esta diferencia por cada frecuencia de clase. En esa columna irían todos los productos. Ya que tengo esos productos, los voy a sumar y los voy a dividir entre el número total de datos, 120 en este ejemplo. Muy bien, teniendo toda la tabla de frecuencias, revisamos la fórmula. Ya habíamos comentado que es determinar las diferencias. Eso se colocaría en una nueva columna y el producto por la frecuencia se colocaría en otra columna. Ahí están. Entonces, marca de clase 7.5 menos
26.5. Recuerda que es el valor absoluto. Aunque ahí me resulta negativo, solamente voy a colocar el positivo. Positivo 19. Avanzamos. 13.5 menos 26.5. El resultado es 13. 19.5 menos 26.5. 7. 25.5 menos 26.5. 1. 31.5 menos 26.5. 5. 37.5 menos 26.5. 11. 43.5 menos 26.5. 17. 49.5 menos 26.5. 23. Ahí está la columna de diferencias. La siguiente columna, dijimos, lo vamos a multiplicar por cada frecuencia, es decir, 19 por 17, 323. Siguiente sería 13 por 18, 234. 7 por 21, 147. 1 por 13, 13. 5 por 12, 60. 11 por 12, 132. 17 por 16, 272. 23 por 11, 253. Verifica por favor todos los productos, verifica por favor. Ya que tenemos todos los productos, los sumamos. 1434. 1434 es el numerador para determinar la desviación media y ya solo lo dividimos entre 120. 1434 entre 120 da como resultado la desviación media. 11.95 es la desviación media. ¿Qué dijimos que es la desviación media? Es qué tanto en promedio están alejados los datos respecto a la media aritmética. Aquí está la media aritmética, 26.5. En promedio, ¿qué tanto se alejan estos datos? Este se aleja más de 11.95, se aleja menos de 11.95, se aleja menos de 11.95. Entonces determinamos un promedio de desviación, determinamos un promedio de alejamiento. ¿Qué tanto en promedio están alejados los números respecto a 26.5? Y me resulta que en promedio están alejados 11.95. Eso es lo que significa la desviación media. En promedio, ¿qué tanto están alejados los datos respecto al 26.5? Ahora vamos por la varianza. Es el promedio de los cuadrados. La desviación media solamente es el promedio de alejamiento y la varianza es el promedio de los cuadrados de esas desviaciones respecto a la media aritmética. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Si observas, es muy parecida la fórmula a la desviación media. Solo es elevar al cuadrado la diferencia. Por eso la varianza dice es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto a la media aritmética. Entonces necesitaremos una nueva columna para determinar los cuadrados de esa diferencia y necesitaremos otra columna para determinar el producto por la frecuencia de cada clase. Al final lo sumamos nuevamente y dividimos entre 120, que es el total de datos. Vamos a determinar la varianza.
Ya conocemos las diferencias de la marca de clase con respecto a la media. Solo que ahora mi fórmula me dice hay que elevar al cuadrado ese resultado. Es decir, 19 lo elevamos al cuadrado, 13 lo elevamos al cuadrado, 7 al cuadrado, 1 al cuadrado y así sucesivamente. Aquí están los resultados. 19 al cuadrado 361, 13 al cuadrado 169, 7 al cuadrado 49, 1 al cuadrado 1, 5 al cuadrado 25, 11 al cuadrado 121, 17 al cuadrado 289, 23 al cuadrado 529. ¿Qué me dice mi formulita? Habrá que multiplicar por la frecuencia. Es decir, 361 por 17, 169 por 18, 49 por 21, 1 por 13, 25 por 12, 121 por 12, 289 por 16, 529 por 11. Y aquí están todos los resultados. Verifícalos, por favor. No confíes, verifícalos, por favor. Aquí están todos los resultados. Los sumamos y da como resultado 22.416. Es el numerador, Habrá que dividirlo entre el total de datos. En este ejemplo es 120. Entonces la varianza es 22.416 entre 120. Al realizar la división, la varianza resulta 186.8. La varianza no tiene un significado como tal, pero es la base para la desviación estándar, porque solo se determina la raíz cuadrada de la varianza y se obtiene la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Indica la forma como están distribuidos, indica la forma como están dispersos los datos conforme a la media aritmética. Cómo están dispersos, cómo están distribuidos. Al extraer la raíz cuadrada de la varianza, se obtiene 13.667. La desviación estándar es igual a 13.667. Vamos a ver qué significa. 13.667 es el resultado de la desviación estándar. ¿Qué significa? Que la mayoría de los datos se encuentran a 13.667, ya sea valores menores o valores mayores, pero que la mayoría de los datos se encuentran en ese rango respecto a la media aritmética. Repetimos, la mayoría de los datos se encuentran distribuidos en un rango de 13.667, ya sea valores menores o valores mayores respecto a la media aritmética, que es 26.5. Hay datos que están más alejados, pero que son muy pocos. La mayoría se encuentran en el rango de 13.667. Recordemos las medidas de dispersión. Desviación media es qué tanto están alejados los datos respecto a la media aritmética. La varianza, que es la base para determinar la desviación estándar, y la desviación estándar indica la forma como están distribuidos los datos conforme a la media aritmética. Revisa el material las veces que sea necesario y felizmente dale like.